Bueno, un saludo cordial. Estaba en hora de compartir algunos apartes de la formación que vamos a dictar en fenómenos tumorales. Dentro de eso, decía, vamos a compartir algo sobre el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Y de hecho, este tiene como objetivo central defendernos contra procesos infecciosos. Básicamente, estos procesos infecciosos son de microorganismos patógenos. Ya como los conoce como virus, bacterias, hongos, parásitos, priones, fagos. Y básicamente la pregunta es: ¿y cómo ingresan estos microorganismos patógenos al cuerpo? Y la respuesta es: ingresan por diferentes vías de entrada o membranas, la parte de las mucosas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las primeras mucosas que hay? Tenemos que está la parte respiratoria, la mucosa respiratoria, la mucosa gastrointestinal, la mucosa genitourinaria y obviamente la piel, que es el órgano más grande que tenemos. A ello obedece que no nos cansamos de compartir, y máximo cuando hubo ahora este tema de la pandemia, proteger el cuerpo. Entonces, la parte respiratoria se utilizan máscaras, pero también hay que estar muy pendiente de los trabajos, la parte erosiva, irritativa, de todos estos elementos que debilitan a esta mucosa. Lo mismo cuando hacemos ingestiones de mariscos, algunos tipos de cuando no cocinamos muy bien el pollo. Si vamos a la parte del área geniturinaria, entre las mucosas, las relaciones sexuales sin protección, el tocarse las áreas íntimas sin lavarse las manos. Entonces estamos permitiendo el acceso a estos microorganismos patógenos. Y pues obviamente el área de la piel, tenemos ahora la última la información de la viruela del simio. En fin, entonces cuando entran estos microorganismos patógenos se establecen en algún sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, sistema urinario y tema de la piel. Hay que entender que las células del sistema inmune son células especializadas que son móviles. Es decir, ellas hacen un recorrido básicamente a nivel de todo el organismo, de todo el cuerpo. O sea, se mueven, se focalizan. Esto permite que respondan con vigor y unánimemente cuando ingresan estos microorganismos patógenos. Pero tenemos un armamento, de hecho, antibacteriano y antimicótico. Y es que hay que entender que antes de ello, tenía que entender que básicamente el sistema o las células inmunes, digamos que son los glóbulos blancos o leucocitos. Y básicamente, antes de ahondar, diríamos que en sangre hacen presencia entre 4.500 y 10.500 de glóbulos blancos leucocitos en 1 mililitro cúbico. Sin embargo, a nivel de la sangre, esta es una parte mínima a nivel de sangre, toda vez que ellos, en el caso de los leucocitos, están más en las mucosas. Porque como los guardas de seguridad, como los centinelas. Entonces, de hecho, es allí donde se centra más la reacción de defensa. Sin embargo, entre los leucocitos, y como este tema de inmunología que hace parte del curso de fenómeno tumoral es tan extenso, nosotros vamos a hacer aquí como los brinquitos, las generalidades. Debemos entender que entre los leucocitos encontramos los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, los monocitos, los macrófagos, de tanto que escuchamos hablar. Hay otras que son las células naturales killer, le llaman, o uno lo encuentra en la literatura como NK. Hay unos últimos estudios que corresponden al sistema inmunológico de las células dendríticas. También hablamos de los linfocitos T, los linfocitos B. Entonces, si nos centramos en una partecita de los granulocitos neutrófilos, podríamos decir que es uno de los temas que vamos a tocar así a grosso modo, y se los enfatizo a grosso modo, pero vamos a entenderlo. Los granulocitos neutrófilos desempeñan un papel fundamental en la defensa e infecciones más que todo bacterianas y, en segundo lugar, micóticas. No son fuertes ni en las víricas ni en las parasitarias.
Básicamente estas se producen en la médula ósea, y hay que entender que la médula ósea digamos que es un centro de producción, una fuente de producción, y ahí es donde vamos a ver diferentes tipos de patologías como la labor del biomagnetismo médico, cuando hablamos de la leucemia, cuando hablamos de una presencia de Yersinia pestis a nivel de vaso, que afecta el sistema inmunológico también, el par apendicitimo, que es clave. Y cada día pues la médula ósea produce 100.000 millones de neutrófilos, imagínense, mira la producción que hay. Entonces los neutrófilos digamos que abandonan o se extravasan, abandonan la circulación y arriban al punto, al sitio donde el microorganismo patógeno podría estar haciendo interferencia o conexión o penetrando, ya sea un cuadro respiratorio, ya sea un cuadro gastrointestinal o sea un órgano, llámese riñón, llámese hígado, llámese corazón. Entonces, en últimas, ellos lo que hacen es fagocitar, entran y buscan este microorganismo patógeno y lo fagocitan. Y no solo lo fagocitan, sino que también tienen dos tipos de mecanismos, que es uno oxidativo y uno no oxidativo. Básicamente el oxidativo depende de la producción poderosa de agentes oxidantes derivados del oxígeno, obviamente, tales como un anión, se llama el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el anión hipoclorito. Entonces, la otra forma o el otro mecanismo, después de fagocitarlo y trabajando muy en común, es el no oxidativo, que básicamente depende de la acción de enzimas degradativas. Cogen y degradan todas las estructuras de estos microorganismos patógenos, ya que esta enzima la contiene bastante en grandes cantidades estos neutrófilos. Hay unos datos curiosos. Un solo neutrófilo puede fagocitar hasta 20 bacterias en un minuto, pero también puede generar por otra parte una cantidad de anión hipoclorito suficiente para destruir 10.000 bacterias por minuto. Pero nosotros empezamos a darnos cuenta de lo importante de entender cómo se constituye el sistema inmunológico, porque a veces lo vemos en los exámenes, porque nos lo referencian los pacientes como indicadores. Sin embargo, cuando estudiamos el neutrófilo, digamos que los neutrófilos son los que presentan entre la población leucocitaria una vida muy cortica, de 12 a 36 horas. ¿Sí? Hay unos que envejecen a nivel de circulación y los fagocitan los macrófagos tanto del hígado como en el vaso. Básicamente hay otros que mueren en todo este combate a nivel de las mucosas in situ. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué hacemos con toda esta información? Entenderla y correlacionarla. Si nosotros vemos que los leucocitos y los neutrófilos, que son parte de todas estas células inmunes especializadas, la pregunta es, ¿cómo hacemos para fortalecerlo? Entonces uno entiende, por ejemplo, homeopatía como la chinal, que la fortalece, o qué alimentos incrementan el sistema inmunológico, y nosotros lo grabamos y lo mecanizamos. La pregunta del millón, ¿qué alimentos podría incentivar el neutrófilo cuando vemos que hay un cuadro bacteriano y micótico? ¿Cómo podemos, qué enzimas, cuáles son los oligoelementos que pueden incentivar la producción de neutrófilos, y más sabiendo que mueren o se engranan nuevamente cada 24 y 36 horas? ¿Cómo sabemos? Y si sabemos que emanan de la médula ósea, ¿cuáles son los pares biomagnéticos que podríamos buscar equilibrar desde el punto de vista bioeléctrico, bioenergético en estos pares? Entonces, entender el sistema inmunológico desde el fenómeno tumoral es una necesidad, pero así, de una forma práctica, porque a veces nos llenan de tanta información, pero ¿cómo tomamos esta información y la correlacionamos? Bueno, este es uno de los apartes de cómo voy a abordar el curso de fenómeno tumoral. Es un curso totalmente distinto al que va a encontrar en el mercado, con base en mi experiencia, con base en coarticular. Cuando hablamos de la chinal, cuando hablamos de por qué necesitamos consumir alimentos, en este caso rojos, de color rojos, el porqué, o verdes a nivel de la sábila, algunas plantas, algunos temas fitoterapéuticos, algunas plantas ancestrales, porque es que nuestros ancestros tienen el conocimiento, la sabiduría de articular inclusive el aire, el agua, el fuego, entender desde la medicina tradicional china también algunos componentes. Es decir, va a ser un curso muy enriquecido. Bueno, les habla el doctor Pierre Trillos, un saludo cordial, lo llevo en el corazón.